29 de mayo de 2020. Muy buenos días y bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos algunas de las noticias destacadas a esta hora. El domingo se cumplen los 2 meses de plazo que dieron los bancos para no cobrar deudas pendientes de créditos y tarjetas durante la pandemia, así como las rentas de inmuebles. Revisemos cómo deberá procederse para la cancelación de las deudas. Algunas personas ya empezaron a recibir las llamadas de los bancos. Se flexibiliza la cuarentena y volvemos a las actividades económicas. Pero las deudas de los 2 meses de aislamiento se empiezan a cobrar en pocos días más. Como es el caso de los créditos y pagos de tarjetas que se congelaron por 60 días durante la emergencia. Y ya algunos recibieron las llamadas telefónicas de los bancos. De reestructurar una deuda debido a que durante 3 meses la entidad bancaria me reflejaba un pago cero. De la noche a la mañana se me reflejan $750. Me acerqué y me dijeron que es los intereses más las 3 letras de los 3 meses que no se han cancelado. Para Francisco Alarcón del Centro de Mediación Empresarial, lo primero que hay que entender es que las deudas son contratos que no pueden ser modificados sin que ambas partes estén de acuerdo. Aquí lo que se impone, lo que manda es la realidad. Si ha cambiado la realidad de pagos de las personas que deben pagar, pero asimismo hay que estar conscientes que eso no es ilimitado, pues hay que conversarlo y hay que demostrarlo. Las entidades bancarias tampoco pueden tomar decisiones de diferimiento de una deuda a mayor plazo del establecido desde un inicio, aunque diga que envió algún comunicado por correo electrónico. No cabe absolutamente por notificaciones unilaterales sin respuesta que el banco pueda cambiar las condiciones. La Superintendencia de Bancos analiza ampliar el periodo de diferimiento de créditos, lo que sería un alivio para las cientos de miles de personas que están desempleadas en el país, pero no decide por cuánto tiempo más y cuáles serían las condiciones. Pero no son solo las deudas que se tengan con entidades bancarias, también lo son los servicios básicos y las rentas, que no se han podido pagar. La Defensoría del Pueblo ha recibido en su plataforma 8.000 alertas por vulneración de derechos en distintos ámbitos. Trabajo, educación, salud y servicios básicos. Esos son los derechos que mayormente se han visto afectados. La mayoría de los casos han logrado ser resueltos, pero llama a denunciar. Incluso está obligada a compartir su número de teléfono que hemos puesto en pantalla para que las personas puedan recibir asesoría en caso de que se vulneren sus derechos en estos temas, mientras sigamos en estado de excepción. Y se investigan nuevos hechos de corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, esta vez por el pago irregular de 18 contratos para la adquisición de insumos y productos médicos que no aparecen en el registro de la identidad. La emergencia sanitaria por el coronavirus desató a la otra pandemia que golpea al país, igual de silenciosa y contagiosa, la corrupción. Cada día aparecen más denuncias de irregularidades en el sistema de salud de la Seguridad Social. El presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatet, reveló ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional que está en marcha una nueva investigación. Ya tenemos hoy, y obviamente por reserva, previo a la respectiva denuncia, identificados 18 pagos de contratos que aparentemente los insumos ni siquiera han llegado a los hospitales. No existe evidencia de haberlos recibido y tampoco existe evidencia de haber sido entregado. Las denuncias en la adjudicación de contratos en el IES empezaron en marzo pasado en plena emergencia con el caso de las mascarillas e insumos médicos para enfrentar la crisis sanitaria por el coronavirus. Desde entonces la Fiscalía ha realizado varios allanamientos en los hospitales del IES de Guayas, Los Ríos, Imbabura, El Oro. Desde que empezó la crisis sanitaria, 14 hospitales de la red del IES han sido intervenidos por denuncias de actos de corrupción. La Contraloría audita más de 600 contratos y varios informes han sido remitidos a la Fiscalía con indicios de responsabilidad penal. El problema no solamente han sido en fundas de cadáveres, sino también en mascarillas, en visores. Tenemos casos de visores de $5 y tenemos casos de visores de $22 en diferentes hospitales donde nos hemos topado con cosas groseras. Guatet reemplazó a Paul Granda, quien renunció al cargo en medio de las denuncias de irregularidades en la adjudicación de millonarios contratos durante la crisis sanitaria por el coronavirus. Hasta el momento la Fiscalía tiene abierta 10 investigaciones por denuncias de corrupción en el IES. La actualidad
los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Revisemos quiénes son nuestros invitados para hoy. Iván Ontaneda, ministro de Producción y Comercio Exterior. La empresa privada, ante la oportunidad histórica, hasta ahora postergada, de convertirse en el motor del desarrollo frente a un Estado colapsado por el gigantismo, corrupción, déficit, sobreendeudamiento y clientelismo. El rol decisivo de los grandes contribuyentes. Vamos a analizarlo. También estará con nosotros Héctor Yepes, asambleísta de Creo. Una visión crítica al Estado frente al apuntalamiento para salir de la catástrofe. Equidad y progresividad del aporte de los trabajadores públicos y privados, de empresas grandes, medianas y pequeñas. El apoyo de los grandes contribuyentes que no fueron damnificados, lo examinaremos. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Samantha, buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. El ministro de la Producción y Comercio Exterior, Iván Ontaneda, quien también es exportador de cacao, ha resaltado el aporte que deben dar los grandes contribuyentes y Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Escuchamos. Se requieren al menos de 4.000 millones de dólares para atender transversalmente las necesidades de los sectores productivos, comerciales, agrícolas. Por eso las propuestas de buscar solidaridad a través de aquellos sectores que sí pueden hacerlo y que han conversado con nosotros y que están en la disponibilidad de arrimar el hombro. La agenda está marcada con Estados Unidos. La reunión que estaba programada del TIC es nuestro siguiente punto, que apenas se retome la normalidad, se dará esa reunión en Quito y producto de esa reunión esperamos y aspiramos tener una agenda mucho más clara que desemboque en el gran y anhelado acuerdo comercial. Iván Ontaneda, ministro de la Producción y Comercio Exterior, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo para usted y un saludo para todo el país. La paralización económica causada por la pandemia es mundial, pero dentro de ella, dos sectores a nivel doméstico e internacional fueron llamados a no parar e intensificar su trabajo, sus labores, el sector de alimentos, el sector de medicinas. Hablando primero de lo doméstico, los grandes contribuyentes del Servicio de Rentas Internas facturan el 50% del Producto Interno Bruto y en la pandemia estuvieron muy activos, incluyendo a exportadores y al sistema financiero. Deben ser estos los actores que asuman el pago del anticipo del impuesto a la renta que determina la Constitución en su artículo 165, numeral 1, se puede hacer en caso de estado de excepción como el que vive hoy el país. Lenin, las decisiones que estamos tomando como gobierno nacional para atender y enfrentar la crisis productiva y económica producto de la pandemia del COVID-19 son muy importantes, porque la demanda de recursos que tienen los diferentes sectores productivos a lo largo y ancho del país tienen esa necesidad. Y la necesidad está basada en la iliquidez. La iliquidez es el principal problema que hoy afrontan las empresas y los sectores a nivel nacional. El sector agrícola, el sector turístico, el propio sector exportador que usted ha nombrado, el sector comercial, el sector productivo, que luego de un cierre parcializado y en otros de total paralización de más de 70 días, sobrepasamos los 12.500 millones de dólares de lucro cesante de pérdidas y más de 100.000 fuentes de empleo. Ante esa situación, desde el Gobierno Nacional hemos propuesto algunas acciones. Una de ellas, y la más importante probablemente, sea el programa Reactívate Ecuador, que es un fondo de contingencia, recursos financieros y económicos para apuntalar y mitigar el impacto de la crisis. ¿De dónde salen los recursos, Lenin? Los recursos provienen de multilaterales, los recursos provienen de organismos y banca internacional que creen el país y que nos han dado esa confianza a través de estos recursos. Hoy estos recursos ya están a libre disposición de los diferentes sectores productivos. Producto de aquello, desde el lunes 25 de mayo hemos puesto 500 millones a través del Banco del Pacífico y hasta el día de ayer más de 7.000 beneficiados de micro, pequeños, medianas y grandes empresas están accediendo a buscar parte de estos recursos. Pero 1.150 millones suena una gran cantidad,
y es una gran cantidad. Sin embargo, Lenin, esto no alcanza. Necesitamos más recursos. Yo había dicho 4.000 millones de dólares al menos. Ahora bien, ¿de dónde alimentamos ese fondo? Ese fondo, obviamente, tenemos que sumar los ecuatorianos, sumar de la banca internacional. El propio Estado ecuatoriano ha hecho anuncios importantes en ese sentido. Recortes históricos de cerca de 4.000 millones de dólares del gasto público, del gasto administrativo. Recursos que van a ir dirigidos hacia los tres frentes: salud, social y la reactivación productiva. ¿Pero de cuánto va a ser el aporte entonces con lo que se recaude con este anticipo del impuesto? Mire, el aporte probablemente sea cerca de 200 millones. Todavía no podemos hablar de cifras exactas porque estamos depurando esa lista. Estamos depurando esos sectores que se vieron afectados. Realmente sería contraproducente tocarle la puerta a sectores que incluso trabajando a media llave, porque yo no creo que ningún sector, salvo ciertas excepciones, pudieron operar dentro del confinamiento y la paralización al 100% de sus actividades. Es más, todos los sectores que operaron tuvieron que incurrir en costos y gastos adicionales para mantener esas operaciones, para mantener los procesos de exportación, y hoy esos sectores se convirtieron en el cordón umbilical que permite soñar y pensar en ver esa luz al final del túnel, que es esa reactivación, esa reapertura productiva que el Ecuador hoy se encuentra en. ¿Y quiénes están en esa primera lista no depurada a la que ustedes como gobierno buscan sablearle 200 millones de dólares? Yo no sé si sablearle, mi querido amigo, pero sí pienso que es muy importante que esos recursos sumen a este gran fondo, porque también tenemos que observar aquellos sectores que necesitan y requieren dinero para pagar sus nóminas, para apalancar sus negocios. ¿Quiénes están en la lista? Y lo más importante, Lenin, sostener las fuentes de empleo. Existen muchas empresas y muchos sectores dentro del sector alimenticio, el sector petrolero, el sector de la banca, como usted decía, y otros tipos de sectores que se están analizando, se está depurando esa lista para evitar justamente ser contraproducentes, tocarle la puerta a aquel que sí puede aportar, tocarle la puerta a aquel que sí puede sumar, y de hecho hemos recibido y hemos tenido conversaciones directas con estas empresas que están dispuestas a arrimar el hombro con la solidaridad que se requiere en este momento, insisto, para alimentar ese fondo de 1.150 millones de dólares y poder atender a miles de empresas, a millones de ecuatorianos y sostener fuentes de empleo, que es nuestra principal preocupación. ¿No se termina configurando aquello en un castigo a la eficiencia, a la inversión, al trabajo y a veces hasta al sacrificio realizado? Lenin, hemos hablado del tamaño de la crisis y hemos hablado que necesitamos todos los ecuatorianos apuntalar esta crisis. No me refiero a apuntalar los gastos del gobierno, me refiero a apuntalar a una crisis productiva que nunca antes el Ecuador la ha vivido ni la ha tenido. Insisto, los 1.150 millones son muy importantes, pero esos recursos siempre serán insuficientes para atender a todos los sectores productivos. Por lo tanto, necesitamos redistribuir esa parte y poder atender a otros sectores, porque hay que pensar algo, Lenin, le voy a hablar como empresario. Las grandes empresas funcionan con encadenamiento productivo. ¿Qué significa esto? Que si no atendemos a los clientes de estas grandes empresas, a las medianas empresas, a estas empresas que dan el apoyo logístico, esta gran empresa no va a sobrevivir. Por lo tanto, es importante pensar en conjunto como país, grande, pequeña, mediana, empresa solidaria para apuntalar una reactivación productiva. Este gobierno, Lenin, dejó de estigmatizar la gran empresa o la pequeña empresa. Desde el primer día, el presidente Moreno ha sido muy claro: reunificar el país, reunificar el discurso y apuntalar. Hoy más que nunca necesitamos, y el país requiere, ese enfoque productivo y ese enfoque de empuje de unidad. FedExport ya les envió una carta a ustedes como gobierno y no hay gremio empresarial que se muestre de acuerdo con el cobro de este anticipo. José Antonio Camposano de la Cámara de Acuacultura me decía el otro día que este es el país de las constantes excepcionalidades, de las múltiples por esta sola ocasión, y que lo único que cambia es la tragedia, por el terremoto, por la crisis económica, hoy por la pandemia. Pero siempre hay una excusa o un motivo para mirar hacia el sector productivo y decirle: señores, dennos más. Mire, yo comparto las preocupaciones de los sectores productivos y de los empresarios. Comparto esas preocupaciones porque lo vivo en carne propia
la crisis de todos los sectores en el campo, en la industria, en la agroindustria, los pequeños comercios, las medianas empresas que están haciendo esfuerzos importantes para mantenerse y sobrevivir. A esos sectores más vulnerables son los que estamos priorizando en esta atención. Sin embargo, los recursos continúan accediendo y engrosando este importante fondo para atender también a la gran empresa. En este sentido, mi querido Lenin, estamos dando otro tipo de compensaciones. No nos olvidemos, Lenin, que también se han tomado otro tipo de acciones que me gustaría explicar cuáles son, y alrededor del fondo de reactivación también tenemos un programa de Juntos Ecuador para apuntalar la industria nacional, para apuntalar el empleo. El capital semilla, que se ha hablado muy poco, es un producto que lo pondremos en las próximas 2 semanas para aquellas personas que se han quedado sin empleo, aquellas personas del sector público, del sector privado que hoy necesitan innovar y necesitan ese primer empujón. Aquí lo encontraremos en el Fondo de Capital Semilla y así también otro tipo de acciones que seguirán apuntalando la reactivación productiva. La armonía es fundamental para la producción. El régimen laboral de excepción puede prestarse a abusos y causar conflictos laborales a las empresas, ministro. Eso usted lo sabe bien. Y la intención se supone que es facilitarles la vida a todos. Por ello le pregunto, ¿ese régimen excepcional debe ser modificado? Sostener el empleo es el desafío más importante que no solamente tiene el gobierno, tienen las empresas y tienen los trabajadores. La situación es extremadamente compleja. Hace tiempo que la legalidad fue sobrepasada por la realidad de las empresas. Por eso, en ese sentido, hemos propuesto desde el Gobierno Nacional algunas leyes. La Ley de Fomento Humanitario, que se tiene que decir como es, sostener el empleo. En este momento se necesita llegar a esos acuerdos mínimos para poder apuntalar las empresas y pasar esta primera instancia de crisis que están atravesando todos los sectores productivos. Yo creo que el gobierno y el país necesita y requiere de cambios estructurales. El país ha sido un país caro para producir, se ha perdido competitividad en los últimos años. Yo creo que se tiene que reajustar la economía interna. ¿Para qué? Para ganar competitividad y de esa forma poder apuntalar nuestras exportaciones. Las exportaciones no petroleras, que hoy más que nunca han quedado evidenciados, son el bastión de la economía del Ecuador, una economía dolarizada que fue uno de los puntos que nuestro presidente muy claramente ha marcado cuál será el norte en este último año. El empleo y la dolarización, sumado a la parte de salud y a la parte social, nos estaremos enfocando en este último año de gestión, sí, pero en el primer año de una reactivación y de un cambio estructural que este país lo necesita. Aunque el comercio mundial también fue impactado, sin embargo, ciertos sectores no pararon, pero en conjunto la economía de los grandes también ha sufrido el golpe y mucho les ayuda a recuperarse por la interacción del comercio exterior, ayudar a socios comerciales de pequeñas economías. En ese contexto, cobra importancia la prioridad de reanudar la negociación de un convenio bilateral de comercio con los Estados Unidos. Hoy más que nunca la dolarización se sostiene con las exportaciones. Caídas los ingresos por el lado petrolero, caídos los ingresos por la remesa de los inmigrantes, no nos queda más que apuntalar y poner las fichas en la agroindustria, en la exportación de bienes, en la exportación de servicios, en incentivar la diversificación de la canasta exportable del Ecuador. En eso estamos trabajando. En las próximas horas, en los próximos días, daremos noticias importantes de política pública, de incentivo a las exportaciones, del crecimiento de las exportaciones. Y es importante entender que atrás del sector exportador existen millones de fuentes de empleo que se generan en este encadenamiento productivo importante de este sector. El 100% de los ecuatorianos quieren vivir en dolarización, pero para sostenerla tenemos que incentivar y crecer en las exportaciones. Los acuerdos comerciales son importantes. Gracias a Dios, este gobierno cambió ese modelo, dejó la ideología y nos fuimos al pragmatismo. Y hemos consolidado
hoy acuerdos comerciales con Europa, con el EFTA. Estamos en este momento ratificando el acuerdo comercial con el Reino Unido. Con Estados Unidos continúan las conversaciones y producto de la visita que hicimos en el mes de febrero, liderada por el presidente Moreno, nos reunimos con Robert Lighthizer, que es nuestra contraparte de comercio exterior en Estados Unidos, y llevamos una propuesta concreta, una propuesta que ha sido aceptada en parte. Las rosas ecuatorianas han pasado a una segunda etapa de discusión. ¿Para qué? Para que puedan acceder a este mercado sin pagar aranceles. Las rosas sí, pero no el atún, no la alcachofa, no el brócoli. Mire, es muy complejo que Estados Unidos empiece a abrir. Es tan complejo la política comercial de Estados Unidos, que no la maneja el Ecuador, pero que las buenas relaciones, el buen performance que ha venido teniendo este gobierno en el frente externo, en materia económica, en materia productiva, en materia política, porque hoy el país tiene coherencia. Estos tres aspectos hoy se hablan de manera coherente. Ya no existe ese divorcio entre las entidades. Hoy tenemos un norte claro en el frente económico, en el frente productivo. Ministro. El 7% que hoy pagan las rosas a este mercado americano, que no lo paguen, van a representar miles de fuentes de empleo, principalmente de la Sierra Central. Hemos recorrido las provincias afectadas, plantaciones agrícolas cerradas. Para esas personas, para esas industrias va esta buena noticia y que ha sido bien recibida. Bueno, pero también hay miles de empleos en el tema del atún, por ejemplo, ¿no? Y en alcachofa hay unos cuantos también, en alcachofas no, pero en brócoli sí. Entonces, y encima usted me dice que eso no depende del Ecuador, sino de Estados Unidos. Entonces, no sé, como que ha faltado algo más allí, ministro. Pero vamos, visto el estado del Ecuador con su gigantesco tamaño, su enorme déficit fiscal, su sobreendeudamiento y la caída del petróleo como única exportación estatal, ¿usted considera quizás que sería necesario solicitar una ayuda financiera excepcional de la Reserva Federal al Ecuador, dadas estas excelentes relaciones a las que usted hace referencia? Se lo pregunto porque, por ejemplo, el ministro de Finanzas dice que ese mecanismo no se puede dar con el Ecuador. Otros países sí tienen líneas de crédito con la Reserva Federal, como Brasil, México, Colombia, Corea del Sur, Australia, Noruega, Singapur, Finlandia, Nueva Zelanda. Esta crisis es inédita y mundial. ¿Qué se perdería con solicitar ese crédito? Lo peor que nos pueden decir es que no. Lenin, que no le quede la menor duda que las gestiones que hace el gobierno nacional en todos sus frentes, agotamos todos los recursos por sostener el empleo, por sostener la salud y por generar bienestar en estos momentos. Hemos tocado puertas y seguiremos tocando puertas. Nuestro presidente conversa permanentemente con diferentes países solicitando esta ayuda que el país hoy la requiere. El efecto de la pandemia ha sido devastador para la economía, pero también las decisiones corresponden desde la realidad de cada economía. No podemos compararnos con otros países que tienen otras realidades, otros tipos de acceso. Sin embargo, las pruebas están aquí. Tenemos ya recursos, se necesitan más recursos y continuaremos buscando estos recursos. Continuaremos buscándolos porque son necesarios ahora para inyectarlos en economía, inyectarlos a la producción de todos los sectores productivos. Iván Ontaneda, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Buenos días. Frente a la catástrofe del coronavirus agravada por los antecedentes de mal gobierno, han empezado a enfrentarse los ciudadanos que deben estar juntos para salir adelante. Alfredo, buenos días. Buen día, Lenin. Buenos días a todos. No solo eso, que empeora las cosas, sino que el Estado se escabulle cargando a unos y a otros el peso de la factura. Lamentablemente, pese a hermosos mensajes y canciones de unidad, la realidad muestra que salen a flote fundamentalismos inaceptables. Mientras la clase política quiere pescar en las próximas elecciones, la realidad evidencia a una sociedad damnificada, compuesta por trabajadores y empresas, mientras el Estado no sabe cómo, a tientas, cargarle más al uno o al otro el peso del problema. Peso que debe ser equitativamente compartido, porque el apoyo que reciban las empresas no puede surtir efecto sin trabajadores que muevan la rueda. La conclusión es que la fórmula debe ser revisada para que no sobrevengan abusos
que definitivamente habrá, así como hay raterías para lucrar con el dolor y la tragedia de un pueblo. Los grandes contribuyentes que no fueron paralizados en sus actividades deben asumir responsabilidad mayor con el impuesto anticipado. La valentía en enfrentar al fantasma de la muerte y la angustia por trabajar merecen otra suerte que una guerra entre hermanos. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Vamos a una pausa en Contacto Directo y al volver estará con nosotros Héctor Yepes, asambleísta de Creo. Una revisión crítica a lo que se va a hacer, lo que se hizo y dejó de hacer para salir de la catástrofe del coronavirus. Ya regresamos. El gobierno anunció cambios en las restricciones del semáforo de prevención de COVID-19 que regirán desde el 1 de junio. Estas modificaciones están relacionadas a horarios de circulación, capacidad en establecimientos, autorización para el transporte, entre otros. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional considera que ya es hora de unos cambios, que aunque la emergencia se mantiene es necesario flexibilizar las restricciones, que ahora es el tiempo, según la ministra de Gobierno María Paula Romo. La mayor parte de la población del Ecuador se ha quedado ya 77 días en aislamiento, es decir, es un plazo suficiente, es una cantidad de días suficiente. Estos cambios entrarán en vigencia en todo el país desde el próximo lunes 1 de junio. Es así que en rojo el toque de queda será de 18 horas a 5 horas. Los vehículos particulares podrán circular 2 veces por semana, de lunes a sábado. Los taxis circularán por placas, pares e impares. Se autoriza la atención de todas las especialidades médicas. El semáforo en amarillo significa que el toque de queda será de 21 horas a 5 horas. Los vehículos particulares circularán por placas, pares e impares de lunes a sábado. El transporte urbano tendrá el 50% de aforo. También se autoriza al transporte de pasajeros entre cantones con el mismo color. Los restaurantes podrán funcionar con un aforo del 30% y todas las empresas pueden regresar a trabajar pero con medidas de bioseguridad. Las nuevas disposiciones para los cantones en semáforo en verde son: el toque de queda empezará a las 0 horas y será hasta las 5 horas. Los taxis circularán todos los días. El transporte urbano tendrá el 50% del aforo. Además, el transporte institucional no tendrá restricciones. Pero el presidente del Colegio de Médicos del Guayas cree que lo mejor hubiera sido esperar unas semanas más, aunque la decisión ya está tomada. No existen aún garantías suficientes para nosotros como para poder establecer cifras que nos indiquen verdaderamente y de manera fehaciente el riesgo de la aparición de una segunda ola. Desde este lunes se podrá atender consulta externa en los hospitales, así como todas las especializaciones médicas en el país, sin importar el color del semáforo. Que nada iba a ser igual después de la pandemia nos repitieron desde el inicio de la crisis, y vaya que en algunas causas, en algunos casos, ha sido cierto. No solo por la dinámica de asepsias y distanciamiento, sino porque este ha sido el momento de polémicas decisiones y de reclamos también por parte de quienes consideran que quienes detentan el poder no están haciendo las cosas de la manera correcta. A eso hay que sumarle una verdadera explosión de atracos a los recursos públicos y la gente que empieza a pensar que no es una cosa de ahora, sino que siempre ha sido así. Solo que esas contradicciones que tiene la vida, resulta que justo en los tiempos de la pandemia se les está cayendo la máscara y la mascarilla. Héctor Yepes, asambleísta de Guayas, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, nos acompaña esta mañana. Asambleísta, buenos días. Muy buenos días, Lenin. Espero que su familia esté bien y un saludo a todos los ecuatorianos. De igual manera para usted, el presidente Moreno anuncia medidas, recorta la jornada laboral para los servidores públicos y también recorta sus salarios, elimina empresas públicas, plantea fusiones. En 2 acciones, 2 problemas. En el primero, la medida no tiene asidero legal. En la segunda, ya antes se ha dicho que se van a cerrar empresas, que se va a fusionar entidades y allí siguen consumiendo recursos públicos. Vamos con lo primero, asambleísta. ¿El recorte salarial a los funcionarios públicos es o no legal? Lenin, primero yo quisiera resaltar que hoy, frente a la mayor tragedia que estamos viviendo en la historia del Ecuador, solo en nuestra ciudad de Guayaquil
tenemos más de 10.000 muertos más de lo normal, una tragedia sin precedentes que nos enluta a todos. Es el momento de buscar acuerdos mínimos, no por un gobierno al que todos estamos así contando los días para que se acabe porque ha sido terrible, sino para levantar las familias de 17 millones de ecuatorianos, un acuerdo para salvar vidas y empleos. Pero eso debe hacerse sobre un plan concreto, un plan integral, no parches. Mire, estaba escuchando ahorita al ministro Ontaneda, no sabe ni a qué empresas le quieren cargar los impuestos ni cuántos mismos van a recaudar. Mire, parece ya el gobierno del cuento del gallo pelón. Todo el tiempo ofrecen, ahorita les queda solo un año de gestión y no hablan de lo que han hecho, sino de lo que van a hacer. En el tema de la jornada, se propone recortar el 16% de los sueldos a los empleados públicos. Oiga, primero van a llover demandas porque es muy cuestionable, si bien uno entiende la necesidad económica, las cosas hay que hacerlas bien. Dirán que es inconstitucional porque la jornada ya está fijada en un nombramiento o en un contrato. Lo que sí hay que hacer es eliminar, pero de verdad, no de bla bla, las instituciones que no son necesarias. Miren, en el 2018, hace 2 años, ya el presidente Lenín Moreno decía que iba a desaparecer la Secretaría de Riesgos para incorporarla al Ministerio de Defensa, que iba a fusionar la INARDAP con el Registro Civil, que iba a fusionar la Comisión de Tránsito del Ecuador con la ANT, en su plan de gobierno, que iban a reducir $1.000 millones al año el gasto corriente, y todo ha quedado en bla bla. Aquí lo que necesitamos son acciones concretas, sin violar la Constitución, sin violar la ley, ni menos aún, Lenin, por favor, despidiendo a los trabajadores de la salud. En la ley humanitaria aprobamos estabilidad laboral. Ahorita el presidente está quemando tiempo para no vetar todavía esa ley, la tiene aguantada y quieren despedir a más de 2.000 trabajadores de la salud que han arriesgado y algunos entregado su vida en esta emergencia. Ahora, en el ámbito de la duda legítima nos encontramos también con que el gobierno dice que libera los precios de los combustibles, pero hay un sistema de bandas, es decir, que los precios no están libres porque van a tener un control estatal. Y en caso de un gran incremento del precio del petróleo, pues volveremos a hablar de subsidios. Esta es entonces una decisión coyuntural que solo sirve para un petróleo con precios de pandemia. Totalmente, nuevamente. El cuento del gallo pelón. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Vamos a bajar el precio del combustible ahorita que el petróleo está bajo. Pero bueno, ¿y qué pasa si sube? Aquí hay 2 contradicciones posibles. Por un lado están diciendo, no, si sube solo habrá una banda para que sea hasta el 5%. O sea que si llega a subir el petróleo de nuevo, van a volver a subsidiar al rico, van a volver a subsidiar al contrabandista, van a volver a subsidiar a quien no lo necesita. Entonces, ¿para qué hacen la medida? Pues para eso no hagan nada. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Con claridad, hay que compensar a quien lo necesita. 2 sectores fundamentales. El transporte público, que ahí el gobierno debería, en vez de bandas, decir, señores, si vuelve a subir el precio del petróleo, vamos a subsidiar directamente el pasaje de transporte público y compensar también al sector más importante ahorita, que salva vidas porque nos da de comer a todos y salva empleos porque genera 1 de cada 3 puestos de trabajo en el Ecuador, que son nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, que si mañana sube nuevamente el precio del petróleo, necesitarían medidas para que no suban sus costos de producción y así poder sostener al principal sector de la economía del país. Esto con una eliminación total de subsidios. Al menos a la gasolina y al diésel, ¿no? Porque el gas es otra cosa. Sí, sin duda el gas de uso doméstico no se puede tocar, pero lo razonable es decir, quitemos el subsidio totalmente afectando al rico, afectando al contrabandista, pero protejamos a quien sí lo necesita. Eso es focalizar, pues por favor, pero nuevamente aquí seguimos dándole la vuelta
a las cosas sin dar soluciones concretas. Asambleísta, de la pobreza de la caja fiscal podríamos contar tristes historias y otras más tristes con las iniciativas gubernamentales para alimentarla. Pero ¿qué pasa con la corrupción? Desde siempre se conoce que en compras públicas hay allí una tronera por donde unos pocos delincuentes disfrazados de proveedores en complicidad con otros delincuentes que dicen ser funcionarios públicos se enriquecen. Eso ocurre en situaciones normales. ¿Qué no va a ocurrir pues en tiempos de emergencia donde los requisitos y controles suelen ser más laxos? Por allí se va una cantidad importante de recursos. ¿Cuánto cree usted que se ahorraría este país si se dejara de robar? Estimado Lenin, en vez de quitarle el 16% al sueldo de los trabajadores públicos, ¿por qué no le quitan el 9.000% de sobreprecios en la salud? Que no lo digo yo, lo denunció el Contralor General del Estado. La corrupción siempre está mal, pero la corrupción en pandemia y en el sector de la salud no es solo robo, es asesinato, porque significa quitarle la medicina a un ser humano, a un padre de familia, a un hijo, una hermana, que requieren ese medicamento para salvar su vida. Significa quitarles respiradores, quitarles camas de cuidados intensivos. Y vamos sumando, a ver, en las mascarillas las compraban a 4 veces los que las compra Guillermo Lazo en la iniciativa Salvar Vidas, a $3. En el IES las querían comprar a 12. En los kits de alimentos, al doble. En las fundas de cadáveres, ¿qué nivel de miseria humana tiene que haber para robar hasta en eso? Al triple. Sumemos pues. Oiga, gran parte de los problemas de este país se solucionan si simplemente dejan de robar. Y aquí la Asamblea tiene responsabilidad. Hay que seguir fiscalizando. Se ha batido récords de juicios políticos en este periodo, pero vamos al meollo del asunto. Hay que fiscalizar ¿a quién? Al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía para que los metan presos y devuelvan la plata. Ya existen en la ley las figuras de comiso, de incautación, que no vengan ahora con el jueguito, es que hay que hacer otra reforma. Sí, perfecto. En lo personal yo siempre he votado a favor de cualquier iniciativa contra la corrupción. ¿Y no deberían también investigar y no deberían también fiscalizar quizás aquellas denuncias periodísticas que refieren a la entrega de hospitales a legisladores para obtener respaldos políticos? En este espacio la ministra de Gobierno dijo que eso era una mentira, pero usted que está en la Asamblea, ¿qué ha escuchado? Mire, sobre esto no hay pruebas, pero no hay dudas. ¿Qué es lo que se rumorea? ¿Qué es lo que ahora la Fiscalía, y felicito que lo haya hecho, ha descubierto? En Manabí resulta que reparten hospitales a cambio de los votos en la Asamblea. Y sí, hay que investigar eso casa adentro y hay que respaldar también la investigación valiente que está haciendo la Fiscalía y ojalá lo antes posible, le hago un llamado, señora Fiscal General, pídale a los jueces que levanten la inmunidad parlamentaria a esos asambleístas delincuentes que han jugado con la salud y la vida de la gente para levantarles inmediatamente la inmunidad parlamentaria. Pero ojo, esa es solo una mitad de la película. A nadie le entrega un hospital el viento, pues no, ¿verdad? Menos aún si es a cambio de votos, como se denuncia, para alinearlos dentro del bloque oficialista. Aquí hay que ver quién le entrega pues los hospitales. ¿Quién está a cargo de los hospitales? ¿El Ministerio de Salud? Pues, ¿quién está a cargo de la operación política de votos en la Asamblea? El Ministerio de Gobierno. Entonces, aquí hay que investigar a todos, a todos. Ya estaremos atentos a que aquello suceda. Héctor Yepes, asambleísta, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Nen. Son las 7:42. Regresamos luego de una breve pausa. Son las 7 de la mañana, 44 minutos. Gracias a todos por acompañarnos. Así estamos concluyendo Contacto Directo, Lenin. Nos volveremos a ver la próxima semana. Un buen fin de semana para todos.